Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. Si te dijera que una de las mayores oportunidades de inversión de los próximos años podría estar en una empresa que utilizas prácticamente todos los días y que la hemos analizado bastante en este canal. No estamos hablando de una pequeña compañía de inteligencia artificial ni de una startup revolucionaria. Estamos hablando de Google, o mejor dicho, Alphabet. Lo más interesante de todo es que Warren Buffett, un inversor que durante años evitó las grandes tecnológicas, decidió incorporarla a la cartera de Berkshire Hathaway. Pero eso no es todo. Su sucesor, Greg Abel, no solo ha mantenido esa posición, sino que la ha incrementado de forma muy significativa, enviando un mensaje muy claro al mercado. La pregunta es inevitable. ¿Qué están viendo Buffett y Greg Abel que quizá muchos inversores todavía no han terminado de valorar? ¿Sigue siendo Alphabet una compra interesante después de toda la revolución de la inteligencia artificial? ¿O el mercado ya ha descontado todo su potencial? En este vídeo vamos a analizar en profundidad por qué Berkshire Hathaway ha reforzado su apuesta por Alphabet, cuáles son las ventajas competitivas que hacen de esta compañía un auténtico gigante y sobre todo si todavía puede ofrecer rentabilidades atractivas para un inversor de largo plazo. Porque como siempre digo en este canal, no se trata de comprar porque compra Warren Buffett, se trata de entender por qué lo hace. Y esa diferencia puede cambiar completamente tu forma de invertir. Así que vamos a ello. Cuando Berkshire Hathaway compra una empresa, el mercado presta atención, no porque Buffett sea infalible. De hecho, él mismo ha reconocido numerosos errores a lo largo de su carrera. Lo importante es que detrás de cada inversión existe un proceso extremadamente riguroso. Berkshire analiza cientos de compañías al año y solo una pequeña parte supera todos sus filtros. Por eso, cuando una empresa entra en una cartera o cuando una posición aumenta de forma importante, merece la pena estudiar los motivos. En este caso, hablamos de Alphabet. Durante muchos años, Buffett evitó invertir en Google, y no porque pensara que era una mala empresa. Al contrario, en varias ocasiones reconoció públicamente que había cometido un error al no invertir antes. Era una compañía extraordinaria, pero simplemente dejó pasar la oportunidad. Sin embargo, finalmente Berkshire decidió entrar. Y lo realmente llamativo es que recientemente Greg Abel decidió aumentar todavía más la exposición a la empresa. Esto nos indica que dentro de Berkshire siguen viendo un valor incluso después de todas las subidas que ha experimentado la acción durante los últimos años. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué? Si hay una palabra que define la filosofía de inversión de Warren Buffett, es moat. En español solemos traducirlo como foso competitivo. Es decir, aquellas ventajas que permiten a una empresa proteger su negocio durante décadas frente a la competencia. Y pocas compañías poseen un foso tan amplio como Alphabet. Pensemos durante unos segundos en nuestro propio comportamiento. ¿Cuántas veces utilizas Google al día aproximadamente? Probablemente decenas. Buscamos información, buscamos restaurantes, noticias, hoteles, productos, vídeos, todo. Todo ello genera una enorme cantidad de datos que ayudan a mejorar continuamente el producto. Y cuando mejor funciona el buscador, más usuarios atrae. Cuando más usuarios tiene, más anunciantes quieren aparecer. Y cuanto más anunciantes participan, mayores son los ingresos. Es un círculo virtuoso muy difícil de romper. Eso es precisamente lo que Buffett busca constantemente. Negocios que se fortalecen con el paso del tiempo. No empresas que dependen únicamente de lanzar el próximo producto de moda. Uno de los errores más comunes es pensar que Google ha dejado de crecer. La realidad es bastante diferente. Sí, es una empresa enorme. Ya no crece al ritmo de hace 15 años, pero sigue generando cantidades impresionantes de efectivo. Su negocio publicitario continúa siendo uno de los más rentables del planeta. Cada vez que una empresa quiere captar clientes en Internet, Google sigue siendo uno de los primeros lugares donde invierte su presupuesto. Eso significa ingresos muy recurrentes. Y para Buffett hay algo incluso más importante: los márgenes. No basta con vender mucho. Hay que ganar dinero. Y Alphabet lleva años demostrando una capacidad extraordinaria para convertir ingresos en beneficios y flujo de caja libre. Ese flujo de caja le permite hacer algo que muy pocas compañías pueden permitirse:
Invertir miles de millones en inteligencia artificial, centros de datos y nuevas tecnologías sin poner en riesgo su estabilidad financiera. Eso le da una ventaja enorme frente a muchos competidores. Aunque la mayoría de personas piensa inmediatamente en el buscador cuando escucha la palabra Google, existe un negocio que está ganando cada vez más protagonismo. Ya lo conocemos, Google Cloud. Durante años estuvo claramente que por detrás de Amazon Web Service y Microsoft Azure. Sin embargo, la situación ha cambiado mucho. Google Cloud lleva varios trimestres creciendo con fuerza y lo más importante ya no es simplemente un negocio de crecimiento. Y empieza a convertirse en un negocio muy rentable. ¿Por qué importa esto? Porque el mercado suele premiar mucho más a las empresas que consiguen combinar crecimiento con rentabilidad. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Además, la explosión de la IA está aumentando la demanda de infraestructura en la nube. Entrenar modelos de IA requiere una enorme capacidad de computación. Y ahí Google tiene mucho que decir. No solo dispone de centros de datos repartidos por todo el mundo, también diseña parte de sus propios chips especializados para IA. Esto le permite reducir costes y mejorar el rendimiento de sus plataformas. En otras palabras, no está simplemente participando en la revolución de la IA. Está construyendo parte de la infraestructura que hace posible esa revolución. Es imposible hablar hoy de Alphabet sin mencionar a la inteligencia artificial. Hace apenas unos años, muchos inversores pensaban que Google había quedado rezagada frente a OpenAI. Las dudas eran comprensibles. ChatGPT sorprendió al mundo entero y parecía que Google había perdido la iniciativa. Sin embargo, Alphabet reacciona con enorme rapidez. Hoy Gemini está completamente integrado en buena parte del ecosistema de Google. Lo encontramos en el buscador, en Gmail, en Google Docs, en Android, en Workspace. Y cada vez aparecen más funcionalidades impulsadas por IA. Pero aquí hay un detalle que muchas veces pasa por desapercibido. Alphabet no necesita ganar toda la carrera de la IA. Le basta con mantener una posición dominante dentro de su enorme ecosistema de miles de millones de usuarios. Y esa diferencia es fundamental. No parte desde cero. Parte desde una base gigantesca de usuarios, datos e infraestructura que muy pocas compañías pueden igualar. Cuando pensamos en IA, solemos centrarnos en quién tiene el mejor modelo. Pero desde el punto de vista del inversor, quizá eso no sea la pregunta correcta. La pregunta realmente correcta sería, ¿quién tiene la capacidad de monetizar esa tecnología? Ahí Alphabet juega con una ventaja enorme. Tiene usuarios, tiene anunciantes, tiene empresas, tiene desarrolladores. Android, YouTube, Chrome, Google Maps, Gmail. Todos estos productos pueden incorporar IA para mejorar la experiencia y al mismo tiempo generar nuevos ingresos. Esa es precisamente la clase de ecosistema que tanto le gusta a Warren Buffett, porque hace que la empresa sea mucho más resistente frente a la competencia. Ahora, llegados a este punto, surge la pregunta que probablemente muchos de vosotros os estáis haciendo. Vale, Alphabet es una empresa extraordinaria, tiene un negocio dominante. Está creciendo en inteligencia artificial. Google Cloud sigue ganando relevancia, pero no llega demasiado tarde para invertir. Y aquí es donde entra uno de los aspectos que probablemente más llamó la atención de Berkshire Hathaway: la valoración. Muchas veces pensamos que una empresa excelente siempre cotiza a un precio exagerado, pero eso no tiene por qué ser así. De hecho, uno de los argumentos que más convencen a muchos analistas es que Alphabet sigue cotizando a múltiplos bastante razonables si los comparamos con otras compañías tecnológicas de gran calidad. No estamos hablando de una empresa que esté valorándose a 60 o 70 veces beneficios esperando un crecimiento explosivo. Estamos hablando de un negocio extremadamente rentable, con una enorme generación de caja y una posición competitiva muy difícil de replicar. Y eso cambia completamente la ecuación, porque Warren Buffett nunca ha buscado comprar empresas simplemente porque estén baratas. Lo que busca es comprar grandes compañías a un precio razonable. Y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Comprar barato una empresa mediocre rara vez produce grandes resultados. Comprar una empresa extraordinaria pagando un precio razonable sí puede hacerlo. Y Alphabet parece encajar bastante bien dentro de esta filosofía ahora mismo. Como cualquier inversión, Google también enfrenta riesgos. Y sería un error hablar únicamente de las fortalezas de Alphabet. El primero y probablemente el más evidente es la competencia en IA. La velocidad a la que está evolucionando este sector es impresionante. Hace apenas unos años prácticamente nadie hablaba de modelos generativos.
Hoy vemos nuevos avances prácticamente cada semana y cada mes. Alphabet sigue siendo uno de los grandes líderes tecnológicos del mundo, pero ya no compite únicamente contra otras empresas tradicionales. Ahora también debe enfrentarse a OpenAI, Microsoft, Anthropic, Meta y muchas otras compañías que están invirtiendo miles de millones de dólares. Eso obliga a Google a innovar constantemente. Y aunque dispone de recursos prácticamente ilimitados, mantener el liderazgo nunca es sencillo. Otro aspecto que tampoco podemos ignorar es la regulación. Durante los últimos años hemos visto cómo distintos gobiernos han aumentado la presión sobre las grandes tecnológicas. Alphabet no ha sido una excepción. Las investigaciones relacionadas con competencia, publicidad digital o determinadas prácticas comerciales podrían generar incertidumbre durante los próximos años. Ahora bien, conviene poner las cosas en perspectiva. No será la primera vez que una gran tecnológica atraviesa procesos regulatorios importantes. Microsoft vivió una situación similar hace décadas y sin embargo terminó convirtiéndose en una de las compañías más exitosas de la historia. Esto no significa que el riesgo no exista, significa simplemente que los inversores deben analizarlo dentro del contexto general del negocio. Y quizá uno de los debates más interesantes actualmente gira alrededor del buscador de Google. Muchos inversores se preguntan si la IA acabará sustituyendo completamente las búsquedas tradicionales. Es una posibilidad que merece ser analizada. Pero también conviene recordar algo importante. Google lleva más de 2 décadas adaptándose continuamente a la evolución de Internet. Ha sobrevivido al auge del móvil, al crecimiento del vídeo online, al comercio electrónico, a las redes sociales y ahora está adaptándose a la IA. De hecho, lejos de quedarse inmóvil, la compañía está incorporando respuestas generadas por IA directamente dentro de su buscador. Es decir, no está ignorando el cambio, está intentando liderarlo. ¿Pero será suficiente? Eso nadie puede garantizarlo por ahora. Pero precisamente por eso invertir consiste en valorar probabilidades, no certezas. Si tuviera que resumir en pocas palabras por qué Alphabet sigue pareciéndome una compañía tan interesante, destacaría 4 aspectos. El primero es su posición dominante. Muy pocas empresas disfrutan de una cuota de mercado tan sólida en tantos negocios diferentes. El segundo es su capacidad de generar caja. Mientras otras compañías necesitan endeudarse para financiar su crecimiento, Alphabet produce enormes cantidades de efectivo año tras año. El tercero es su ecosistema. Search, YouTube, Android, Chrome, Maps, Gmail. Miles de millones de personas utilizan algunos de sus productos prácticamente todos los días y eso crea una ventaja competitiva enorme. Y el cuarto aspecto es su capacidad para seguir invirtiendo en el futuro sin comprometer su estabilidad financiera. No necesita elegir entre crecer o ser rentable, puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y eso es algo que muy pocas compañías pueden decir y hacer. Entonces, ¿compraré Warren Buffett ahora mismo Alphabet? Evidentemente nadie puede responder esta pregunta con total seguridad. Solo Warren Buffett y Greg Abel conocen exactamente qué piensan en cada momento. Pero sí que podemos analizar qué características busca habitualmente en una inversión. Negocios sencillos de entender, ventajas competitivas duraderas, equipos directivos competentes, alta rentabilidad sobre el capital, capacidad para generar flujo de caja durante muchos años y una valorización razonable. Cuando repasamos esa lista resulta fácil entender por qué Alphabet ha terminado formando parte de la cartera de Berkshire Hathaway. No porque sea una moda, no porque esté relacionada con IA, sino porque detrás existe un negocio extraordinariamente sólido. Y eso es exactamente lo que Buffett lleva buscando toda su vida. Aquí llegamos probablemente a la pregunta más importante del vídeo. ¿Compraría Alphabet hoy? Mi respuesta sería la siguiente. Si hablamos de un horizonte de inversión de 10 o 15 años, Alphabet sigue siendo una de las compañías de mayor calidad que cotizan actualmente en bolsa. Eso no significa que vaya a subir todos los meses, ni siquiera todos los años. Seguramente veremos momentos de alta volatilidad, correcciones importantes, noticias negativas, dudas sobre la IA, investigaciones regulatorias y probablemente muchos titulares alarmistas. Pero cuando uno invierte a largo plazo, lo importante no es adivinar el próximo movimiento de la acción. Lo importante es identificar empresas capaces de crear más valor dentro de 10 años que ahora mismo. Personalmente creo que Alphabet sigue teniendo muchos argumentos para conseguirlo. Como siempre digo, eso no significa que deba convertirse automáticamente en una compra para todo el mundo.
Cada inversor tiene objetivos distintos, un perfil de riesgo diferente y una cartera con necesidades particulares. Lo importante es hacer siempre vuestro propio análisis y no comprar únicamente porque una figura como Buffett lo ha hecho. La mejor inversión es aquella que entiendes, no aquella que simplemente copias. En conclusión, después de analizar esta inversión, creo que hay una enseñanza mucho más importante que el propio movimiento de Berkshire Hathaway. Muchas veces los mejores inversores del mundo no buscan las empresas más populares del momento. Tampoco intentan adivinar cuál será la próxima revolución tecnológica. Lo que buscan son negocios excelentes con ventajas competitivas duraderas, capaces de generar beneficios durante décadas y compradas a un precio razonable. Y precisamente por eso merece la pena estudiar cada uno de sus movimientos, no para copiarlos, sino para aprender cómo piensan, porque al final invertir no consiste en encontrar la acción perfecta, consiste en desarrollar un proceso que te permita tomar mejores decisiones años tras año. Y esa probablemente sea la mayor lección que Warren Buffett ha dejado a varias generaciones de inversores. Antes de terminar, si te gusta este tipo de análisis donde profundizamos en compañías de calidad, filosofía de inversión y movimientos de grandes inversores como Buffett, recuerda que en Patreon comparto cada semana un informe mucho más detallado sobre la situación general del mercado. También publico las compañías que estoy siguiendo de cerca, los catalizadores más importantes de la semana, ideas swings, el calendario de resultados empresariales y las noticias que pueden tener mayor impacto sobre los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Alphabet seguirá siendo uno de los grandes ganadores de la IA durante la próxima década? ¿O piensas que la competencia terminará recortando sus ventajas? Te leo en los comentarios. Y si te ha gustado este análisis, no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte a Simple Finanzas si todavía no lo has hecho y activar la campana para no perderte los próximos vídeos. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.